En nuestro anterior video presentamos el tema de la agresividad infantil y sus diferentes perspectivas, tanto innatista como culturalista. En este nuevo video, y para comprender mejor este fenómeno, hemos recopilado diferentes argumentos que buscan explicar el desarrollo de la agresividad infantil desde las perspectivas innatista y culturalista. En este contexto explicaremos cómo estos argumentos proporcionan una base para comprender y abordar el desarrollo de la agresividad en la infancia. Ahora, la agresividad en niños de 2 a 10 años en investigaciones en los últimos 30 años en un contexto latinoamericano, americano y europeo, mejor explicados desde una perspectiva culturalista e innatista. El primer argumento es la actividad diferenciada de los sistemas BAS, FPS y BIS como modelo explicativo de la agresividad infantil. En su artículo, Beauty and Matkowski argumentan que la expresión de la agresividad verbal se da por características biológicas innatas. Desde su postura, las diferencias individuales en la agresividad se deben a diferencias individuales paralelas, pero en neurobiología. Esto lo sustentan mediante una metateoría de la agresividad basada en el temperamento y un modelo de agresividad basado en la neurobiología del temperamento. En primer lugar, los principios axiomáticos de la teoría de la agresividad basada en el temperamento explican la naturaleza innata de la agresividad infantil. Más de 20 años de hallazgos en la investigación psicobiológica del temperamento han resultado en dos principios axiomáticos que veremos a continuación. Por un lado, toda la experiencia psicobiológica humana, tanto cognitiva como afectiva, depende de la actividad cerebral, haciendo necesaria la neurobiología del temperamento, donde se originan la intención y los motivos y los objetivos de participar en situaciones agresivas, sino es en las estructuras neurobiológicas del cerebro. Por otro lado, la presencia de rasgos de temperamento y diferencias individuales desde la infancia no puede ser explicada por factores ambientales. Las personas reaccionan a los estímulos ambientales, pero el ambiente no da forma a los rasgos de ninguna manera, significativa o directa. Ahora bien, dado este fundamento metateórico, vamos a explicar el modelo de agresividad basado en la neurobiología del temperamento propuesto por Gray. En segundo lugar, los diferenciados umbrales de reactividad del sistema FPS y los subsistemas BAS y BIS determinan la agresividad en niños. El sistema de lucha o huida FPS es el principal responsable de la instigación e inhibición de la conducta agresiva. Sin embargo, FPS depende de la activación de otros subsistemas neurobiológicos. Por un lado está el sistema de activación conductual BAS. Su activación se da ante posibles recompensas o la oportunidad de evitar el castigo. Esta puede energizar el comportamiento dirigido a obtener recompensas, pero cuando los esfuerzos individuales son frustrados, puede convertirse en agresión irritativa, dirigida hacia la fuente de frustración. Por otro lado está el sistema de inhibición conductual BIS, como mecanismo responsable de la respuesta a estímulos nuevos asociados con un posible castigo o la cesación de la recompensa. Su activación produce un enfoque de atención en los estímulos amenazantes y con ello la inhibición del comportamiento. Pero, ¿cómo estos sistemas explican inclinaciones a participar en actividades simbólicas agresivas? En su modelo, Gray concluye lo siguiente: los encuentros interpersonales se vuelven violentos cuando la balanza se inclina demasiado hacia el funcionamiento del BAS y FPS y se aleja del dominio de BIS. De este modo se establece un perfil neurobiológico de un niño propenso a conductas agresivas, bajos umbrales de activación del sistema FPS y BAS y altos umbrales de activación del sistema BIS. En relación a nuestro segundo argumento innatista, presentamos los polimorfismos del gen MAOA como los posibles responsables de la presencia de agresividad en niños. Según Jara 2022, el gen MAOA es aquel que codifica la enzima mitocondrial, más conocida como monoaminoxidasa A. Esta enzima presenta dos tipos de polimorfismo, los cuales se clasifican según la cantidad de copias de polimorfismos presentes. Estos dos tipos se denominan MAOA-H, que corresponde a los alelos de alta actividad, y el MAOA-L, que corresponde a los alelos de baja actividad. En primer lugar, y según Martín 2008, nos dice que los resultados muestran que el genotipo MAOH por sí solo no influye de manera significativa en la aparición de conductas agresivas. Eso mismo refuerza Jara 2022, quien nos dice que los sujetos poseen el MAOH
tienen mayor riesgo de desarrollar comportamiento impulsivo violento, pero su riesgo no es tan alto como los que poseen el gen MAOL. Es decir, que no se puede descartar la asociación que tiene el gen MAOH con el ambiente o los factores ambientales en el desarrollo de la conducta violenta o agresiva. En segundo lugar, y según Martín 2008, nos dice que los polimorfismos del alelo que tienen baja actividad, es decir, el MAOL, son mucho más susceptibles a desarrollar comportamientos violentos. Eso mismo lo refuerza Rice 2007, que también nos menciona que el gen MAOL, así no haya tenido intervención de factores ambientales, también es mucho más propenso a desarrollar una conducta agresiva, a diferencia de los que tienen el gen MAOH. Sin embargo, según Caspi 2022, reporta que si hay una interacción significativa entre el gen y el medio ambiental, puede suceder que los portadores de este gen tengan una mayor probabilidad de desarrollar una conducta agresiva y violenta. Eso mismo lo refuerza Rebollo 2010, que nos dice que la diferencia más significativa que se presenta entre el gen MAOH y el gen MAOL es el hecho de que intervengan los factores ambientales, ya que logran desarrollar mucha más violencia en los portadores que tienen el gen MAOL. Y ahora, analizando nuestro tercer y último argumento en la lista, tenemos a los polimorfismos del gen 5-HTT como posible desencadenante de la agresividad infantil. En primer lugar, vamos a analizar el funcionamiento del gen 5-HTT. Según varios autores como Bashman 2006 o Birol 2016, especifica que la función de este gen está estrechamente relacionada con el sistema serotoninérgico. El sistema serotoninérgico, en otras palabras, lo que hace es regular cuánta serotonina sale y es liberada dentro del cuerpo. Si bien no se sabe cómo funciona exactamente este sistema, sí se sabe que está estrechamente relacionado con el comportamiento de los seres humanos y además con la transmisión de señales en el cerebro. Y como cualquier otro gen, el gen 5-HTT puede ser encontrado de múltiples formas dentro del cuerpo. Estas formas lo que hacen es variar el funcionamiento y la liberación de la serotonina, pero siempre está presente en todas las personas. A estas formas se les conocen como polimorfismos, pero también se les conoce como alelos. Dentro de este estudio se van a analizar diferentes alelos de este gen, los cuales son el SS, el SLG, SLA, LGLG, LALG y LALA. Todas estas menciones que acabo de hacer no son nada más que alelos o formas en las que este gen, el gen 5-HTT, se presenta dentro de los seres humanos y dentro de las muestras o personas que se analizaron en este estudio. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar del análisis como tal que se hizo en el estudio de Bashman en el año 2006. Cabe resaltar que se tomó una muestra de 82 personas, 70 niños y 12 niñas. Para elegir a estos participantes, lo que se hizo fue primero buscar a individuos que presenten agresividad persistente y constante por más de 2 años. Una vez que se encontraron a todos estos individuos, se clasificaron en más medidas. La medida que se usó para seguir segmentando y clasificando a estos sujetos ya seleccionados fueron 2. Primero, obtener una nota de 90 o mayor en la lista de cotejo de agresividad infantil y, en segundo lugar, obtener una nota de 90 o mayor también en la lista o formulario en forma de reporte hecho por los profesores de estos chicos. Además, se usó un criterio de exclusión para no elegir a ciertos sujetos. Por ejemplo, no se eligió a los sujetos que presentaran enfermedades neurológicas o mentales, por ejemplo la esquizofrenia, ya que esto imposibilitaría o pondría un sesgo dentro de la investigación y la razón por la cual aparece su agresividad. En segundo lugar, no se escogió a los individuos con un coeficiente intelectual de 80 o menos. Finalmente, y tras pasar por todo este proceso de selección y exclusión, se llegó a la conclusión, al analizar el genotipo de los individuos que presentaban agresividad con todas las exclusiones que ya mencioné, se concluyó que los polimorfismos o alelos del gen 5-HTT que están más relacionados con la agresividad infantil eran el SS, el LGS y el LGLG. Vamos a analizar nuestro primer argumento culturalista, el cual vendría a ser la exposición de factores de riesgo familiar y aplicación de medidas correctivas severas como desencadenante de la agresividad infantil. El primero de estos factores vendría a ser la ansiedad materna.
En la muestra que se analiza en el estudio, que es de 409 madres, el 22,7% presenta una ansiedad alta o moderada. Esto podría ser ya sea por presiones económicas, presiones sociales o quizás las presiones que implica la crianza de los niños. Y por otro lado, el otro factor que se analiza es la violencia marital. De las 409 madres que se tomaron de muestra, aproximadamente 45 dicen ser víctimas de violencia marital. Y dentro de este grupo de 45 hay algunas, un buen número de ellas, que sufren los 3 tipos de violencia que se especifican en el estudio. Finalmente, en lo que respecta a la aplicación de las medidas correctivas severas, 51 madres de las 409 admiten aplicar medidas correctivas severas físicas y otras 20 madres admiten aplicar medidas correctivas verbales. En segundo lugar, el autor Jiménez 2019 analiza cómo estos dos factores, es decir, la ansiedad materna y la violencia marital, aunadas a la aplicación de las medidas correctivas severas, pueden desencadenar de cierta forma y de gran medida la agresividad infantil. Según el autor, el factor que más influye para la aparición de actitudes agresivas en los infantes vendría a ser la aplicación de las medidas correctivas severas físicas y verbales. Seguido a este vendría la ansiedad materna y finalmente el último factor que se analizó, el cual es la violencia marital, es el menos relacionado a la aparición de estas conductas agresivas en los infantes. Como quinto argumento, tenemos la influencia de los factores psicosociales en la conducta agresiva de los niños de 2 a 8 años, presentado por Barrios Venegas 2015. En primer lugar, en el argumento se abordan diversos factores, como la discusión entre parejas, las posibles peleas que hay dentro del entorno del niño y la falta de autocontrol en las reacciones de los padres. En segundo lugar, se destaca la influencia del desarrollo del niño en la familia o su entorno. Esta influye en la génesis y el desarrollo, permitiendo a este adoptar ciertos tipos de comportamientos de acuerdo a cómo estos se presenten en su entorno. Luego se mencionan las teorías del impulso, que hacen referencia a que el comportamiento agresivo o la tendencia impulsiva de agresión en los niños es referente al comportamiento visto o evaluado desde la perspectiva del individuo de su entorno. Finalmente, el factor sociocultural de los niños e individuos depende intrínsecamente de los modelos a los que ha sido expuesto. Si de estos modelos priman los comportamientos agresivos, el individuo tendrá mayor tendencia a adaptarlos dentro de su comportamiento y o personalidad. Finalmente, el tercer y último argumento culturalista es la influencia de los medios de comunicación y las interacciones escolares en la adquisición de comportamientos agresivos en niños. Para entender mejor este argumento, Albert Bandura en 1975 propuso un sistema de adquisición de los modos agresivos de conducta. Primero, en una sociedad moderna hay 3 fuentes principales de conducta agresiva. La primera es la influencia familiar, la segunda es la influencia subcultural y por último el modelamiento simbólico. Gran parte del aprendizaje social ocurre por observación causal o directa de modelos de la vida real. Cada una de estas fuentes responden a un modelo propuesto dentro de la teoría del aprendizaje social por Albert Bandura. Pero, ¿en qué consiste este modelo? Consiste en el aprendizaje por observación, que serían los instigadores de la agresión, y ejecución reforzada, que serían los reforzadores de la agresión. En este caso, nos situamos en la fuente de modelos simbólicos, donde los medios de comunicación son los instigadores y las interacciones escolares son los reforzadores. En primer lugar, según Bandura, en 1973, los niños tienden a imitar los comportamientos que ven en la televisión, películas, videojuegos y otros medios. Bandura argumenta que la exposición constante a la violencia en los medios puede desensibilizar a los niños y normalizar la agresión como una forma aceptable de resolver conflictos. Anderson y Bushman en 2001 realizaron un metaanálisis de numerosos estudios y encontraron una relación positiva entre la exposición a la violencia en los medios y la agresividad en los niños. Sostienen que la exposición prolongada a imágenes violentas puede provocar la internacionalización de normas agresivas y la excepción de conductas violentas. En segundo lugar, la influencia de las interacciones escolares en la adquisición de comportamientos agresivos en niños.
En estudio de campos controlados se ha demostrado que la exposición a la violencia televisada fomenta la agresividad interpersonal. Esta agresividad interpersonal, según Dodge y Cowley en 1987, señalan que las interacciones escolares desempeñan un papel fundamental en la adquisición de comportamientos agresivos en los niños. Los niños que experimentan rechazo social, exclusión o victimización por parte de sus compañeros pueden desarrollar una mayor propensión a la agresividad como forma de defensa o para ganar estatus. Se destaca la importancia del bullying en las interacciones escolares como factor que contribuye al desarrollo de comportamientos agresivos. Según investigaciones, los niños que son víctimas de acoso escolar tienen más probabilidades de mostrar agresividad posteriormente como respuesta a la victimización y para establecer una sensación de poder y control en su entorno. Y ya hemos llegado al final de este segundo video. Les mostramos argumentos tanto del lado culturalista como del lado innatista sobre el origen de la agresividad. Lo importante es, ¿qué lado te convence más a ti? Y para no perderse el último video de esta trilogía, suscríbanse al canal y si les gustó, compártanlo con todos sus amigos. Hasta la próxima.